Hola, mi nombre es Sara Caterine Sarriespin y en este video presento mi trabajo autónomo 3 de físico-química. El sistema físico-químico que trabajé son las moléculas de etanol y la propiedad coligativa que identifiqué en mi investigación documental es el descenso de la presión de vapor, que es descrita por la ley de Raoult. Y el artículo científico que seleccioné fue publicado en la revista Chemical Engineering Journal, que es cuartil 1 en Science Mago. Y bueno, vamos a desarrollar las cuatro partes. Aquí tenemos la primera parte en donde vemos que es el DOI, es de libre acceso, es de PubMed, el artículo y tiene aquí en ScienceMagon Q1, así que cumple la primera parte. Igualmente tiene que ver con la industria biotecnológica. En la parte 2 tenemos lo que es la metodología. En cuanto a la metodología, los autores trabajaron con mezclas diluidas de etanol en agua, con concentraciones entre 0 y 5% en volumen, que simulan el caldo de fermentación de una bacteria termofílica en condiciones industriales. El instrumento principal fue un oscilador fluídico que genera micro burbujas y de aire entre 100 y 500 micrómetros de diámetro. Y estas burbujas son calentadas a temperaturas entre 40 y 80 grados Celsius antes de ser inyectadas en el reactor. La temperatura del líquido se mantuvo entre 37 y 50 grados en un reactor de medio litro operado de forma continua. El procedimiento consiste en que las microburbujas calientes atraviesen la mezcla de etanol y agua, y como el etanol tiene una mayor presión de vapor parcial que el agua, a esas temperaturas pues migra preferentemente hacia la fase gaseosa dentro de las burbujas. Las burbujas ascienden y se eliminan del reactor, llevándose al etanol consigo. Y la concentración del etanol en la fase líquida se midió mediante la cromatografía de gases y la composición en la fase vapor se estimó pues con los sensores de presión parcial y también los modelos que se basan en la ley de Raoult. En la parte de resultados y relación y fuerzas de fuerzas intermoleculares, los resultados más relevantes del artículo son los siguientes. El sistema logró mantener la concentración de etanol por debajo del umbral de inhibición del microorganismo Geobacillus termoglucosidaus, que es aproximadamente entre 2 y 3% en volumen. La productividad del etanol alcanzó hasta 14,9 gramos por litro por hora, un valor competitivo para fermentación industrial continua. Además, los autores observaron que la fracción molar del etanol en la fase vapor presentó desviaciones negativas respecto a lo predicho por la ley de Raoult ideal, especialmente a bajas concentraciones de etanol. Y esto se explica por las fuerzas de interindividualidad del sistema. En la mezcla de etanol y agua, ambas moléculas forman puentes de hidrógeno entre sí a través de sus grupos hidroxilo y las interacciones puente de hidrógeno entre etanol y agua son más fuertes que las interacciones etanol-etanol que existen en el etanol puro. Esto retiene el etanol en la fase líquida con mayor fuerza, reduciendo su presión de vapor parcial por debajo del valor ideal. También adicionalmente la cadena hidrocarbonada no polar del etanol participa en estas interacciones de Van der Waals y que también contribuyen a la cohesión en la fase líquida. Como resultado, la presión de vapor real del sistema es menor que la predicha para una solución ideal, y ese es exactamente el mecanismo físico-químico que los autores modelan y bueno, explotan para separar el etanol. En la parte 3 tenemos la importancia industrial biotecnológica. Los hallazgos de este artículo son relevantes para la industria biotecnológica, específicamente para la producción de bioetanol de segunda generación a partir de biomasa lignocelulósica, que son como rastrojos, paja o bagazos de caña. En este tipo de procesos, las bacterias fermentadoras se inhiben cuando el etanol que ellas mismas producen supera cierta concentración en el bioreactor, que en el caso del Geobacillus thermoglucosidaceus es aproximadamente entre 2 y 5% de volumen. Esta inhibición por producto limita la productividad de las biorefineras. El sistema de microburbujas calientes desarrollado en el artículo permite extraer el etanol del caldo. En este caldo de fermentación en tiempo real, manteniendo su concentración siempre por debajo del umbral de inhibición y sosteniendo así la productividad de microorganismos. Esto tiene aplicación en biorefineras para la producción del bioetanol y como biocombustible sostenible. Y también al eliminar el etanol que es in situ, digámoslo, se reduce el costo energético. ¿De qué? De la destilación posterior. Y esto porque ya no es necesario procesar gran volumen de mezcla diluida. El proceso opera a temperaturas compatibles con organismos termófilos, lo que permite diseñar bioprocesos integrados donde la fermentación y la separación ocurren simultáneamente. Todo esto reduce la huella de carbono del proceso biotecnológico, lo que es un objetivo central en la actualidad en la industria biotecnológica sostenible. Pasamos a la parte de qué es el descenso de la presión de vapor en la parte 4. Ahora voy a explicar esta propiedad coligativa que se encontró en la investigación término a término. El primer término es presión de vapor.
La presión de vapor es la presión que ejerce el vapor de un líquido sobre ese mismo líquido en un sistema cerrado cuando se alcanza el equilibrio dinámico. Ese equilibrio ocurre cuando la tasa de evaporación, o sea, las moléculas que pasan del líquido a vapor por segundo, es igual a la tasa de condensación, que es las moléculas de vapor que regresan al líquido. La presión de vapor mide qué tan volátil es una sustancia para el etanol puro a 25 grados Celsius. La presión de vapor es de aproximadamente 59 milímetros de mercurio. El segundo término es el descenso. Cuando se añade un soluto a un disolvente, la presión de vapor del disolvente disminuye. Y esto ocurre porque las moléculas de soluto ocupan posiciones en la superficie del líquido y bloquean la salida de moléculas de disolvente hacia lo gaseoso. Como pueden ver en el diagrama, sin soluto hay más moléculas de disolventes accesibles en la superficie para evaporar. Al añadir soluto, estos sitios quedan ocupados y la tasa de evaporación disminuye y el nuevo equilibrio se establece a una presión menor. El tercer término es propiedad coligativa. Se llama coligativa porque depende únicamente del número de partículas de soluto disueltas y no de la naturaleza de las partículas. Si duplico la cantidad de moléculas de soluto, el descenso de la presión de vapor se duplica, sin importar de qué sustancia se trate. Y la palabra coligativa viene del latín coligare, que significa reunir juntas, haciendo referencia a que es el efecto colectivo de todas las partículas. Hablando de la ley de Raúl, esta expresa matemáticamente el descenso de la presión de vapor. La ecuación dice que la presión de vapor de la solución es igual a la fracción molar del disolvente multiplicada por la presión del vapor del disolvente puro. Explicando cada símbolo, tenemos que presión de la solución es la presión de vapor real de la solución, es decir, la presión que ejerce el vapor del disolvente sobre la mezcla, y es el valor que se mide experimentalmente. Siempre va a ser menor que la presión de vapor del disolvente puro. Tenemos la fracción molar del disolvente, que representa la proporción de moles del disolvente respecto al total de moles en la solución, es decir, los moles del disolvente dividido entre los moles de disolvente más moles de soluto que tenemos aquí abajo, y este valor siempre está entre 0 y 1. Eh, Cuando el disolvente está puro, X vale 1 y al agregar soluto, X se vuelve menor que 1 y por eso la presión de vapor disminuye. Aquí tenemos la presión del disolvente puro a la misma temperatura y es una constante que depende solo de la temperatura y para el etanol puro a 25 grados Celsius vale aproximadamente 59 milímetros de mercurio y la fracción molar se calcula dividiendo los moles del disolvente entre el total de moles. Y para calcular los moles se divide la masa en gramos y entre la masa molar. Y la masa molar del agua es 18 gramos por mol y la del etanol, que es de 46 gramos por mol. Pasamos a, bueno, en la parte 4 igual tenemos la variación de la presión e interpretación molecular. Aquí el descenso absoluto de la presión de vapor representado como delta P se calcula como la diferencia entre la presión del disolvente puro y la presión de la disolución, lo que es equivalente a la fracción molar de soluto multiplicada por la presión del disolvente puro. Delta P siempre es positivo, porque la solución siempre tiene menor presión de vapor que el disolvente puro y crece linealmente con la fracción molar de soluto. Por ejemplo, si duplico la concentración de soluto, delta P se duplica. Esa linealidad es exactamente de lo que trata una propiedad coligativa. Para la ley de Raoult es solo la descripción matemática de este fenómeno y, en cambio, a nivel molecular, lo que ocurre es lo siguiente. Aquí, las moléculas de soluto en la superficie del líquido bloquean las salidas que tendrían las moléculas de disolvente al evaporarse para evaporarse y es como si taparan las puertas de salida. Hay menos moléculas de disolvente accesibles en la interfaz de líquido-vapor, entonces la tasa de evaporación baja y el equilibrio se establece a menor presión. En el sistema específico del etanol en agua, este efecto se amplifica por las fuerzas intermoleculares y las interacciones puente de hidrógeno. Las interacciones de este puente de hidrógeno entre moléculas de etanol y agua son más fuertes que etanol-etanol, o sea, en el etanol puro, y esto retiene el etanol en la fase líquida con mayor fuerza. Em, Esto reduce la presión de vapor parcial, incluso por debajo de lo que se dice la ley de Raoult ideal. A esto se le llama la desviación negativa de la ley de Raoult y es exactamente el comportamiento que los autores del artículo que escogí observan y modelan en su sistema de separación con las microburbujas calientes. Y en conclusión, este descenso de la presión de vapor es una propiedad coligativa que en el sistema etanol-agua está intensificada por los puentes de hidrógeno entre ambas moléculas. Y esto también tiene aplicaciones directas en la industria de la biotecnología porque es para la producción sostenible del bioetanol. Y con esto concluiría todo. Y eso sería. Muchas gracias.